Hoy en el espacio de Eusko Ikaskuntza vamos a hablar de la historia del biberón. Sí, lo han escuchado bien. ¿Desde cuándo se empieza a utilizar la lactancia artificial? Desde hace mucho tiempo. Esto es algo moderno que utilizamos a día de hoy de una manera habitual. De todo ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Manuel Solorzano Sánchez. Él es enfermero del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia. Manuel Solorzano Sánchez, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, nos ha sorprendido, siendo usted enfermero del Servicio de Oftalmología del Hospital de Donostia, que haya usted realizado una especie de estudio, ¿no?, sobre el biberón. Bueno, he ido recogiendo artículos de compañeros y compañeras, bueno, que describían la historia un poquito, pero lo que pasa que cada uno lo tenía por separado, entonces yo lo que he hecho ha sido un poquito juntarlo. Ujú. El biberón es un utensilio que hoy en día es muy común, pero ¿desde cuándo tenemos conocimiento de la utilización del biberón? Bueno, pues hay reseñas en Egipto, en Grecia y en Roma de hace 4000 años antes de Cristo. 4.000 años. Más o menos por ahí anda. Ajá. ¿Y estos biberones eran tal y como los conocemos ahora o no? Supongo que serían más rudimentarios. No, bueno, pues había, al principio fueron de cobre, otras eran de porcelana, otros eran de cristal, otros eran de madera, y luego en la época del siglo XVIII, en la zona rica como de París y de Londres, pues había de plata, había de oro. Lo que pasa es que tuvieron el problema de limpiarlos. Ujú. Entonces, bueno, pues fueron cambiando por eso. Ujú. No sé si en alguno de los documentos que usted ha recogido se explica por qué empiezan a utilizarse estos biberones, es decir, por qué se sustituye, ¿no?, la lactancia común por esta lactancia artificial. Bueno, había madres que no les subía la leche, había gente que no quería estropear el pecho ya hace ya muchos años, sobre todo en el siglo XVIII, y bueno, pues el biberón era una forma grosera de imitar el pecho de la madre o de la nodriza. Ujú. Y bueno, pues bueno, la gente, por ejemplo, de los pueblos que no tenían dónde hacerlo, bueno, pues al bebé le ponían a las tetillas de las cabras. Ujú. Y ahí no utilizaban biberón, ahí iba directamente de la cabra al niño. Pero siempre ha sido un sustituto cuando veían que no les podían alimentar. Ujú. Y estaba bien visto que las madres de aquella época, bueno, pues amamantaran a sus hijos mediante el biberón. Bueno, yo creo que sí estaba bien visto porque hay datos muy antiguos y estaba bien visto además en el siglo XVIII que las mujeres se cuidasen el pecho antes de, ya sabemos que la lactancia materna es lo más importante para un bebé, pero bueno, pues llegaban, ya sabes que siempre hay modas y en el siglo XVIII la moda era tener una nodriza y lo importante era no estropearse una el pecho. Ajá. Así que había cierta preocupación también por la estética, ¿no?, en Pues aquel sí, entonces. sobre todo en el siglo XVIII. Ujú. Cosa que ahora en pleno siglo XXI se ha visto de que la alimentación materna es la más importante y la mejor que hay. Ajá. Y en cuanto al origen del término biberón, ¿de dónde viene? Bueno, pues tenemos referencias, no sé cómo les llamarían antes, pero bueno, la referencia más cercana que tenemos es del siglo XIV, en la que es una voz francesa, biberón, que cruza los Pirineos, era sin tilde. En España coge la tilde, creemos que viene derivada del latín vivere, que es beber, pero al principio también significaba gollete, que era, y más tarde borrachón. Pues bueno, era una botellita con un pezón de goma y se añadía al recipiente, al principio, sobre todo hace muchos años, de los cuernos de vaca. Se cerraba por una parte y como tenían agujero por la parte de arriba, que lo cerraban, ahí ponían una especie de goma para dar de mamar, bueno, de alimentar a los críos. Ujú. Así que los primeros biberones eran de estas características, un tanto rudimentarios, y luego esto ha ido evolucionando, ¿no?, con el Sí, tiempo. hombre, el primero que se describe es un biberón cornete, que era de hueso de toro o de vaca, y luego ya empiezan los de cobre, lo que pasa que de estaño, lo que pasa que todos estos aparatos tenían el problema de la limpieza. Ujú. Los mejores que había eran, bueno, pues los de cerámica y luego ya los de cristal. Ujú. ¿Qué más datos ha encontrado usted en el estudio que ha realizado que le hayan sorprendido? Bueno,
Mucho, a ver, me han sorprendido muchísimas cosas, porque claro, a ver, yo soy enfermero y entonces desde el punto de vista de enfermería, un biberón es una forma de dar cuidados, y sobre todo, además de dar cuidados básicos para los críos. Pero me ha sorprendido sobre todo pues que en Francia, en París, en el Museo de Asistencia Pública, pues hay muchísimos tipos de biberones. Hay biberones dobles, hay biberones con diferentes tetillas para tomar, ¿no? Y bueno, pues me ha llamado la atención sobre todo la cantidad de elementos diferentes que han hecho. Porque estaba, ya te he dicho, el de cobre, el de estaño. Lo que sí aparece también otra de las novedades es de que, por ejemplo, en el siglo XIV, a la princesa Margarita de Borgoña, que nace en 1374, a ella le preparan un biberón de plata para darle agua de moras frescas. A ella A misma. ella, aparte de darle leche, le daban a ella agua de moras frescas. Y luego, bueno, pues van cogiendo datos, la gente va mezclando, luego aparece una especie como de purés, de harinas, siempre buscando la alimentación de la gente. Por ejemplo, tengo aquí de Tourette, que fue decano de la Facultad de Medicina de París, que decía así del biberón en 1790. Las gentes ricas y las burguesas, tanto en Inglaterra como en Holanda, Alemania, Suiza y Francia, utilizaban para la lactancia artificial de los niños biberones de plata, estaño, madera o vidrio, para diferenciarse de las demás clases sociales. Sorprendente, ¿eh? También en los biberones se marcaba la clase social, el rango Sí, sí, social. eso estaba muy reservado además. Es una cosa que se notaba. Luego además hay una nota que pone en los de plata y estaño tenían forma de bureta o tetera. Se obstruía el edificio en la boca mediante un tapón de corcho que a su vez se perforaba con un tubito de vidrio por donde podía pasar la leche a la boca del niño. Bueno, pues esos tubitos de vidrio se han utilizado en muchísimos sitios. En Egipto, por ejemplo, lo hacían con una hoja de pergamino. En otros sitios lo hacían con tela o con trapo. Claro, ¿qué pasa? Que la leche que se quedaba en el trapo, pues eso olía, se podría y podía dar problemas de infecciones. Higiénicamente, ¿no? Algunos materiales serían más Eran adecuados. peor que lo que hoy se recomienda, bueno, que hoy tampoco es un vidrio, es una especie entre vidrio y plástico, que además se hierve, se limpian y, bueno, son muchísimo más modernos y eso ha sido todo alucinante. Ajá. Y en cuanto a los antiguos, ¿cuál sería el más peligroso, el material más peligroso, ¿no? Para Yo me dar... imagino que el de cobre o el de estaño, porque el de madera pues se filtraría o estaría en forrados. El biberón bretón fue uno de los mejores porque era un cristal perforado, y luego pues el biberón d'Arbo también ha tenido una gran reputación. Estaba tallado en madera, marfil o corcho y se adaptaba perfectamente con una bisagra en el interior y bueno, han sido cosas magníficas. Y otra de las cosas que me ha extrañado muchísimo, que bueno, igual no me había dado cuenta, es la importancia en la iconografía eclesiástica que hay de las vírgenes amamantando al niño Jesús. Pero ya descubrimos, hace ya muchísimo tiempo, que Isis también daba el pecho a Horus, o la loba dando leche a Rómulo y Remo. O sea que ha sido un tema que siempre ha estado muy importante. Ha estado presente siempre a lo largo de Mucho, la mucho, historia. mucho. Por ejemplo, yo como soy donostiarra, Sí. y bueno, cuando no había biberones o no, pero bueno, San Sebastián ha sido San Sebastián, Donostia, ha sido una de las ciudades más importantes, por ejemplo, en la prevención de la tuberculosis con la fiesta de la flor. Bueno, pues en San Sebastián andamos pegándonos con Barcelona a ver quién fue la primera que creó la gota de leche. La gota de leche tuvo muchísima importancia en San Sebastián. ¿Qué es la gota de leche? La gota de leche fue un local, un sitio, donde se organizaban, donde se organizaban para dar de comer sobre todo a los niños expósitos, a los que no tenían dinero, y estaba regentado por las Hijas de la Caridad. Y aquí en San Sebastián, el que se pega por él, porque, a ver, la gota de leche es una cosa francesa que se organiza allí en 1894 con el médico Dupont, pero aquí el diputado provincial Tomás Balbás decide crear la gota de leche San Sebastián. Mientras todas las gotas de leche de San Sebastián solamente daban la leche a los críos, en San Sebastián incorporan una consulta de pediatría. Por eso, a mí me gusta decir que fuimos los primeros, los pioneros, y además fue inaugurada por la Reina Madre María Cristina. Ajá.
Bueno, ahí hay fotos muy bonitas. Luego los niños expósitos de la gota de leche, muchos de ellos pasaban a Freisoro, pero sobre todo era importante la alimentación que daban. Y Ujú. además, bueno, San Sebastián en ese sentido, en las demás no tengo ni idea, pero yo sí sé que en la gota de leche de San Sebastián toda la leche se desnataba y se esterilizaba, procedente de las vacas, que además las adquirió la Diputación, entonces era todo. Eso es un tema que, bueno, José María Urquía, el presidente de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y de la Historia de la Medicina, pues lo cuenta muchas veces. Y el litro se vendía a 20 céntimos de peseta. Ahora ya, si fuesen... Y bueno, y es una de las cosas, la gota de leche, que claro, si añadimos a los datos que tenemos en la historia, que a principios del siglo XX aquí, en España, sobre todo era una zona rural, se contabilizaban 19 millones de personas, los salarios eran muy bajos, Ujú. las jornadas eran de 60 horas semanales, la gente se moría muy joven. Bueno, pues tenemos que constatar que entre 1901 y 1910 nacían anualmente 17.000 niños muertos, Ujú. 98.000 niños morían en el primer año y 170.000 niños no llegaban a los 5 años. Todo eso se ha mejorado con la lactancia materna, con la mejor alimentación y sobre todo con las medidas higiénicas. Ajá. No sé si en la documentación que usted ha recopilado aparece también, bueno, pues las tomas que tenían que dar estas madres, ¿no? Se lo pregunto por si ha variado mucho a lo largo de la historia también. Bueno, a ver, lo de las tomas, yo por ejemplo, cuando yo tuve a mis hijos, el pecho de la madre se le daba cada 4 horas. Sí. Hoy en día creo que es según el niño tenga ganas. Unos son detractores, otros son... Bueno, pero yo creo que más o menos las 3, 4 tomas diarias había que dar a los críos. Y Ujú, más sobre todo con los biberones, si no eran 6. ujú. ¿Y en siglos anteriores también se hacía así? Sí, y Ajá. en siglos anteriores, que yo sepa, todo lo que hemos encontrado por ahí, la alimentación de los críos era primordial y aunque no hubiese para comer, para la alimentación de los niños es lo que se intentaba. Ujú. Esta documentación, ¿de dónde la han sacado ustedes? Hemos sacado pues de París, de libros, Ajá. de museos, sobre todo de ir indagando en las iconografías y bueno, ir buscando poco a poco las cosas. Y luego, por ejemplo, no lo hay ahora mucho, pero en grandes empresas ahora que se dedican a ello, a los biberones, bueno, pues hay algunos, tienen alguna pequeña historia, Ujú. pero normalmente es un poco recogido de los tratados, papiros y demás sitios. Ujú. Una labor, bueno, pues muy concienzuda, ¿no? Leyendo, mirando y documentándose en torno a la historia del biberón, que es así de curiosa, tal y como Sí, nos... porque luego hay que resaltar también que en el siglo XVIII y XIX Sí. aquí toma mucha fama las nodrizas. Ya te he dicho que la Ujú. gente, sobre todo de alto postino, querían estropearse el pecho. Y bueno, las nodrizas, y aquí tenemos, por ejemplo, una familia, los Borbones, tanto Alfonso XII como Alfonso XIII y Juan de Borbón tuvieron sus nodrizas. Y además, las nodrizas se catalogaban por zonas. Las mejores en España eran las pasiegas, en Francia eran las de la zona de Morvan, y entonces, bueno, eran sucedáneos de la leche materna que no podían conseguir y pagaban a gente que sus críos los alimentaban o con leche de vaca, leche de oveja o leche de cabra, y la leche de las que habían quedado embarazadas y habían dado a luz, lo utilizaban unos, me hace mucha gracia porque he recogido el término nodrizas mercenarias, porque eran pagadas. Ujú. Entonces me parece como un poco fuerte, Sí, eh, el término, sí. pero sobre todo en las casas buenas y de alta nobleza era muy importante el tener una nodriza. Ajá. Bueno, pues aquí en Euskadi hoy fin de semana hemos hecho una aproximación a la historia del biberón. Nos había resultado curioso y hemos conocido los datos de la mano de Manuel Solorzano Sánchez, enfermero del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia. Manuel Solorzano Sánchez, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos a esta historia tan curiosa. A vosotros, Un saludo. un saludo, hasta luego.